La respiración es el intercambio de gases respiratorios, oxígeno y dióxido de carbono entre las células del cuerpo y la atmósfera. Los tres procesos son la ventilación, que es el movimiento mecánico de gases hacia y desde los pulmones; la difusión, que es el movimiento de oxígeno y dióxido de carbono entre los alveolos y los eritrocitos, que son los glóbulos rojos; y la perfusión, que es la distribución de eritrocitos hacia y desde los capilares pulmonares. El análisis de la eficiencia respiratoria requiere la integración de los datos de la valoración de los tres procesos de la respiración. Estos que son ventilación, difusión y perfusión. La respiración suele ser un proceso pasivo. Normalmente la persona piensa poco en eso. El centro respiratorio del tronco del encéfalo regula el control involuntario de las respiraciones. Los adultos suelen respirar con un patrón suave e ininterrumpido de 12 a 20 veces por minuto. El organismo regula la ventilación mediante las concentraciones de dióxido de carbono, oxígeno e iones de hidrógeno, o sea, pH, en la sangre arterial. El factor más importante en el control de la ventilación es la concentración de dióxido de carbono. Una elevación en la concentración de dióxido de carbono hace que el sistema de control respiratorio en el tronco del encéfalo aumente la frecuencia y la profundidad de la respiración. El aumento del esfuerzo ventilatorio elimina el exceso de dióxido de carbono. El exceso de dióxido de carbono se llama hipercapnia. Hiper es el prefijo para por encima, capnia tiene que ver con dióxido de carbono en sangre. Al aumentar la expiración, al aumentar la cantidad de expiraciones, durante la inspiración se ingresa oxígeno y durante la expiración egresa dióxido de carbono. Al aumentar las respiraciones, las ventilaciones, entonces aumenta la cantidad de pérdida de dióxido de carbono. Sin embargo, los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas tienen hipercapnia de forma crónica, están todo el tiempo con el dióxido de carbono elevado. En estos pacientes, los quimiorreceptores de la arteria carótida y la aorta se vuelven sensibles a la hipoxemia. En vez de sensar a través del dióxido de carbono, sensan a partir del oxígeno, o sea, de la hipoxemia, o sea, del descenso del oxígeno en sangre. Cuando las concentraciones de oxígeno arterial descienden, estos receptores envían una señal para que aumente la frecuencia y la profundidad de la ventilación. Así, la hipoxemia ayuda a controlar la ventilación en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas. Por eso es que no pueden recibir alto flujo de oxígeno, porque eso lo malinterpreta el organismo como que hay un exceso, entonces desciende las respiraciones y lo puede llevar a una depresión respiratoria. Hay que tener mucho control y esperar unos parámetros de saturación de oxígeno menores en los pacientes con EPOC. No vamos a pretender 97 de saturación de ninguna manera. Aunque la respiración normalmente es pasiva, se genera un trabajo muscular para mover los pulmones y la pared torácica. La inspiración es un proceso activo. Durante la inspiración, el centro respiratorio envía impulsos a lo largo del nervio frénico que hacen que el diafragma se contraiga. Durante una respiración normal y relajada, una persona inhala 500 mililitros de aire. Esta cantidad se denomina volumen corriente. Durante la expiración, el diafragma se relaja
y los órganos abdominales vuelven a su posición original. El pulmón y la pared torácica vuelven a una posición relajada. La expiración es un proceso pasivo. El suspiro interrumpe el ritmo y la profundidad normal de la ventilación, o sea, la eupnea. Eu es el prefijo que significa bueno, óptimo. Pnea tiene que ver con la respiración. El suspiro, una respiración más profunda y prolongada, es un mecanismo fisiológico de protección para expandir las vías respiratorias pequeñas y los alveolos no ventilados durante una respiración normal. Existen factores que influyen en las características de las respiraciones, como por ejemplo el ejercicio, que aumenta la frecuencia y la profundidad para satisfacer las necesidades del cuerpo de oxígeno adicional. El ejercicio aumenta el gasto metabólico y eso genera mayor necesidad de oxígeno y también mayor producción de dióxido de carbono, entonces también para poder liberarlo aumenta la frecuencia y la profundidad de la respiración. El dolor también altera la frecuencia y el ritmo de las respiraciones. La respiración se empieza a volver más superficial. El paciente se inhibe o inmoviliza el movimiento de la pared torácica cuando el dolor está en la zona del tórax y del abdomen. La ansiedad también aumenta la frecuencia y la profundidad de la respiración como consecuencia de la estimulación simpática. El tabaquismo crónico modifica las vías respiratorias pulmonares, lo que va a provocar un aumento de la frecuencia respiratoria en reposo cuando no se fuma. La postura del cuerpo también modifica las características de las respiraciones, porque una postura recta y erguida favorece la expansión total del tórax, una postura encorvada o caída reduce el movimiento ventilatorio. La postura de cúbito impide la expansión completa del tórax. Y en cuanto a los medicamentos, los analgésicos opiáceos, los anestésicos generales y los hipnóticos sedantes deprimen la frecuencia y la profundidad respiratoria. Las anfetaminas y la cocaína aumentan a veces la frecuencia y la profundidad. Los broncodilatadores reducen la frecuencia al provocar la dilatación de las vías respiratorias. Si existe una lesión en el tronco del encéfalo, esto afecta al centro respiratorio e inhibe la frecuencia y el ritmo respiratorio. La disminución de la concentración de hemoglobina. La hemoglobina es un derivado del hierro que está en los glóbulos rojos y a expensas de la hemoglobina es que el eritrocito, el glóbulo rojo, puede transportar oxígeno. Si hay una disminución de la hemoglobina, como en la anemia, por lo tanto se reduce la capacidad de transportar oxígeno y esto aumenta la frecuencia respiratoria. El aumento de la altitud disminuye la cantidad de hemoglobina saturada, es decir, la cantidad de hemoglobina que sí consigue transportar oxígeno, o sea, por ahí tenés suficiente cantidad de hemoglobina, pero no se adhiere por la altura. Y esto aumenta la frecuencia y la profundidad respiratoria. El funcionamiento anormal de las células sanguíneas, como en la anemia de paranocítica, reduce la capacidad de la hemoglobina de transportar oxígeno, lo que aumenta la frecuencia también y la profundidad respiratoria. En cuanto a la frecuencia respiratoria, tenemos que observar una inspiración y una expiración completas para contar. La frecuencia habitual varía según la edad y vamos a tomar los valores de Fundamentos de Enfermería Potter-Perry 2023, que nos indica que para el recién nacido la frecuencia por minuto es de 30 a 60 ventilaciones por minuto. El lactante de 30 a 50, el niño pequeño, 2 años, aproximadamente 25 a 32 ventilaciones, el niño de 20 a 30, el adolescente de 16 a 20 y el adulto de 12 a 20. Hay que valorar la profundidad de las respiraciones, observando el grado de desplazamiento o movimiento del pecho. Tengamos en cuenta acá, donde la primera curva es la respiración normal,
en una inspiración profunda se toma un pico hacia arriba y en una expiración profunda todavía queda un poquito de aire, que eso se va a llamar valor, eh, volumen, capacidad pulmonar residual, que es para que no colapse el pulmón. Si se vacía del todo no se puede atelectasiar, o sea, colapsar. Entonces, ese es el volumen residual que queda. Pero la ventilación normal, una inspiración profunda, una expiración profunda, pero siempre conservando una capacidad pulmonar residual. Para valorar los procesos respiratorios de difusión y perfusión, se mide la saturación de oxígeno en sangre. El flujo sanguíneo a través de los capilares pulmonares lleva eritrocitos para que se carguen de oxígeno. Después de que el oxígeno difunda desde los alveolos hacia la sangre pulmonar, la mayor parte del oxígeno se une a las moléculas de hemoglobina de los eritrocitos. Los eritrocitos transportan las moléculas de hemoglobina oxigenadas a través del lado izquierdo del corazón y hacia los capilares periféricos, donde se libera el oxígeno según las necesidades de los tejidos. El porcentaje de hemoglobina que se une al oxígeno en las arterias es el porcentaje de saturación de hemoglobina. Es lo que se mide con la saturación. Suele estar entre 95% a 100%. Se ve afectada por factores que interfieren en la ventilación, la perfusión o en la difusión. Existen alteraciones del patrón respiratorio, como por ejemplo el caso de la bradipnea. La frecuencia respiratoria va a ser regular, pero anormalmente lenta. Esto es decir, en el adulto menor a 12 ventilaciones por minuto. La taquipnea es una frecuencia respiratoria regular, pero anormalmente rápida de más de 20 respiraciones. En el caso de la hiperpnea, las respiraciones son dificultosas, aumentan en profundidad y en frecuencia en más de 20 respiraciones por minuto y ocurre normalmente durante el ejercicio. La apnea es cuando las respiraciones cesan durante varios segundos y este cese persistente puede llegar a provocar una parada respiratoria. En la hiperventilación, el ritmo y la profundidad de las respiraciones aumentan y a veces llegan a producir hipocapnia, porque difunde mejor el dióxido de carbono que el oxígeno, entonces al aumentar la respiración se pierde más dióxido de carbono en las expiraciones y de esa manera se puede llegar a una hipocapnia. En el caso de la hipoventilación, la frecuencia respiratoria es anormalmente baja y la profundidad de la ventilación está deprimida. A veces se puede producir hipercapnia. Todo lo contrario, como se ventila menos, hay menos pérdida, hay menos pérdida de dióxido de carbono porque hay menos expiraciones, por tanto hay retención de dióxido de carbono llevando a una hipercapnia. En la respiración de Cheyenne-Stokes, la frecuencia y la profundidad son irregulares, no son siempre igual, y se caracterizan por alternancia de periodos de apnea, donde no se respira, y periodos de hiperventilación. El ciclo respiratorio comienza con respiraciones lentas y superficiales que aumentan gradualmente hasta alcanzar una frecuencia y profundidad anormales. El patrón se invierte, la respiración se ralentiza y se vuelve superficial, concluyendo como apnea antes de reanudar la respiración. En el caso de la respiración de Kussmaul, las respiraciones son anormalmente profundas, regulares y de frecuencia aumentada. Y en la respiración de Biot, las respiraciones son anormalmente superficiales durante 2 o 3 respiraciones, seguidas de un periodo irregular de apnea. La pulsioximetría permite una medición indirecta y no invasiva de la saturación de oxígeno. Lo hace midiendo la saturación de hemoglobina en la sangre periférica. Lo que hace el saturómetro es emitir luz.
LED conectada por un cable a un oxímetro. El LED emite longitudes de onda de luz que las moléculas de hemoglobina oxigenada y desoxigenada absorben de forma diferente. Un fotodetector en la sonda detecta la cantidad de oxígeno unido a las moléculas de la hemoglobina y el oxímetro calcula la saturación periférica. Una saturación superior a 92 es aceptable, a 92%, mientras que una saturación del 75% o inferior se considera un valor crítico, ya que los tejidos son incapaces de extraer suficiente oxígeno para llevar a cabo sus funciones vitales. Se necesita una zona vascular y pulsátil para detectar el cambio en la luz transmitida cuando se realizan las mediciones con una sonda de dedo. Los trastornos que van a disminuir el flujo sanguíneo arterial, como la enfermedad vascular periférica, la hipotermia genera vasoconstricción, porque el cuerpo trata de mandar toda la sangre al centro para mantener el calor, entonces esa vasoconstricción no permite que pueda leer la saturación, que sense el saturómetro, los vasoconstrictores farmacológicos, la hipotensión. Si está hipotenso también, si tiene una TA baja, lo que va a tratarse del organismo es mandar la sangre a los órganos nobles, vitales, como para riñón, cerebro, corazón, pulmones. Entonces, de esa manera, también se va a generar vasoconstricción periférica y por eso tampoco va a censar. Y los factores que afectan la transmisión de la luz o las pulsaciones arteriales periféricas afectan la capacidad del fotodetector de medir correctamente la saturación. En los pacientes con una disminución de la perfusión periférica se debe aplicar un sensor en el lóbulo de la oreja o en la frente. La capnografía es la medición del dióxido de carbono expirado a lo largo de la expiración. Al final de la expiración, la medición se aproxima a la medición a la presión parcial de dióxido de carbono en sangre. En un paciente sano normalmente es de 35 a 45 milímetros de mercurio. En pacientes no intubados, la capnografía puede medirse con una cánula nasal especial conectada a un monitor que detecta el porcentaje de dióxido de carbono expirado al final de cada ciclo respiratorio. Tenemos que hacer una valoración adecuada para identificar la naturaleza del problema de nuestro paciente y sus respuestas humanas frente a su problema de salud y determinar qué diagnósticos son acordes a la situación. Vamos a poner un ejemplo. Si los hallazgos son taquicardia, disnea, inquietud y un aumento de la concentración de dióxido de carbono, son hallazgos de valoración para un diagnóstico de enfermería que corresponde a alteración del intercambio de gases. Los factores relacionados, esos serían los evidenciados por. Los factores relacionados podrían incluir cambios en la membrana alveolo-capilar debido a una infección o un desequilibrio ventilación-perfusión. La alteración de la respiración es un hallazgo de valoración clave para otros diagnósticos de enfermería que incluyen intolerancia a la actividad, hiperventilación, deterioro de la limpieza de las vías respiratorias y deterioro del intercambio de gases. Espero que este video les haya sido útil. Nos vemos en el próximo.